Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Nunca imaginé que el niño al que cargué en mis brazos, al que enseñé a caminar, al que protegí de cada caída, sería capaz de mirarme a los ojos y decir lo que dijo aquel martes por la tarde. Pero antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita porque lo que vas a escuchar no lo vas a creer. Era un día cualquiera de septiembre. El sol de la tarde entraba por las ventanas de mi casa, esa casa que construí con mis propias manos hace 40 años. Yo estaba en la cocina preparando café cuando escuché el coche de Javier estacionarse afuera. Mi hijo. Mi único hijo. El teléfono había sonado 1 hora antes. La voz era la de Javier, pero había algo extraño en ella. Algo frío que no reconocí de inmediato. Papá, necesito hablar contigo. Es urgente. Voy para allá. Colgó antes de que pudiera responder. Mi corazón se aceleró. En 72 años de vida he aprendido que cuando alguien dice necesito hablar contigo con ese tono nunca son buenas noticias. Pero Javier era mi hijo. Confiaba en él. O eso creía. Escuché sus pasos en el camino de entrada. Pasos rápidos, decididos. Abrí la puerta antes de que tocara. Esperaba ver preocupación en su rostro, quizás angustia. Lo que vi fue peor. Vi determinación. Vi cálculo. Y detrás de él, subiendo del coche, vi a Mónica, su esposa, con esa sonrisa que nunca me gustó, esa sonrisa que siempre me pareció demasiado perfecta para ser sincera. «Hola, papá», dijo Javier entrando sin esperar invitación. «Tenemos que hablar de mamá». Mi corazón se detuvo. Rosa. Mi esposa. Mi compañera de 50 años. Ella ya no está aquí. Murió hace 3 años, pero su recuerdo vive en cada rincón de esta casa. En las plantas que ella cuidaba. En las cortinas que ella cosió. En las fotografías que cubren las paredes. «Sentémonos», dijo Mónica con esa voz suave que usa cuando quiere algo. Es sobre la abuela Rosa. Nos sentamos en la sala. Yo en mi sillón favorito, el que Rosa me regaló en nuestro aniversario número 30. Ellos en el sofá muy juntos como conspiradores. Mónica sacó una carpeta de su bolso. Una carpeta gruesa llena de papeles. Papá, comenzó Javier mirando esos papeles en lugar de mirarme a mí. Hemos estado investigando y resulta que mamá dejó algunas cosas sin resolver. Hay documentos, hay propiedades que no están claras. Yo lo miré sin entender. Rosa y yo siempre fuimos organizados. Teníamos todo en orden. Nuestro pequeño patrimonio, fruto de años de trabajo honesto, estaba perfectamente documentado. Esta casa, una pequeña cuenta de ahorros, la casa de campo que heredamos de mis padres. No sé de qué hablas, respondí. Tu madre y yo teníamos todo claro. Mónica intervino entonces, inclinándose hacia adelante con esa mirada que he visto 1000 veces en los vendedores de puerta en puerta. Lo que pasa, suegro, es que usted ya no está en edad de manejar todo esto solo. Tiene 72 años. Necesita ayuda. Necesita que alguien se haga cargo. Sentí algo helado recorrer mi espalda. Me hago cargo, dije. Como lo he hecho toda mi vida. Javier negó con la cabeza. Ya no puedes, papá. Eres demasiado viejo. Es hora de que dejemos esto en manos más jóvenes, más capaces. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros. Demasiado viejo. Incapaz. Yo que he trabajado cada día de mi vida. Yo que levanté un negocio con mis propias manos. Yo que eduqué a este hombre que ahora me mira como si fuera un estorbo. Pero lo peor aún no había llegado. Me llamo Ricardo Mendoza. Tengo 72 años y vivo en las afueras de Valencia, España. Durante 50 años creí que había construido una familia perfecta. Trabajé como carpintero toda mi vida, levantándome antes del amanecer, volviendo a casa con las manos llenas de astillas y el cuerpo cansado, pero siempre con una sonrisa para mi Rosa y para Javier. Rosa era todo para mí. La conocí cuando ella tenía 19 años y trabajaba en la panadería del pueblo. Tenía las manos más suaves que he tocado jamás y una risa que podía iluminar el día más oscuro. Nos casamos 6 meses después de conocernos. Yo tenía 22 años y no tenía nada más que mis manos y mis ganas de trabajar.
pero le prometí que le construiría una casa, y lo hice. Con mis propias manos, tabla por tabla, ladrillo por ladrillo, construí esta casa donde aún vivo. Rosa eligió cada color, cada ventana, cada detalle. Esta casa es más que paredes y techo. Es el testimonio de nuestro amor, de nuestros sueños, de todo lo que fuimos juntos. Javier nació 2 años después de nuestra boda. Fue el día más feliz de mi vida. Lo recuerdo tan claro como si fuera ayer. Rosa me lo puso en los brazos, y ese pequeño bulto que pesaba apenas 3 kilos, se convirtió en el centro de mi universo. Le prometí a ese bebé que nunca le faltaría nada, que trabajaría hasta el último día de mi vida para darle todo lo que yo nunca tuve. Y cumplí esa promesa. Trabajé doble turno durante años para pagar su educación, para comprarle sus primeros zapatos de fútbol, para darle el dinero de su primer coche. Rosa y yo nos privamos de muchas cosas para que Javier pudiera tener todo. No nos importaba, era nuestro hijo, era nuestro tesoro. Javier fue un buen hijo durante muchos años. Estudiante aplicado, respetuoso, cariñoso. Venía a cenar todos los domingos. Nos traía flores a Rosa, me ayudaba con reparaciones en la casa. Éramos una familia feliz. O eso pensaba yo. Las cosas comenzaron a cambiar cuando conoció a Mónica. No me malentienda, no tengo nada contra ella personalmente. Pero desde el primer momento que la vi, sentí algo extraño. Algo en la forma en que miraba nuestra casa. Como si estuviera haciendo un inventario. Como si estuviera calculando valores. Rosa lo notó también. Una noche después de una cena en la que Mónica había estado preguntando demasiado sobre nuestras propiedades. Rosa me dijo en la cama: Ricardo, esa mujer no me gusta. Hay algo en sus ojos. Yo le dije que estaba siendo paranoica, que Mónica solo estaba interesada en conocernos mejor. Ojalá hubiera escuchado a mi esposa. Se casaron hace 5 años. Fue una boda hermosa en la playa. Yo pagué todo, por supuesto. Era mi único hijo. Quería que tuviera el día perfecto. Gasté casi todos nuestros ahorros en esa boda. Rosa protestó un poco, pero al final estuvo de acuerdo. Es por nuestro hijo, me decía. Vale la pena. Después de la boda, las visitas se volvieron menos frecuentes. Ya no venían todos los domingos. A veces pasaban semanas sin que supiera de ellos. Javier siempre tenía excusas. Estamos ocupados, papá. El trabajo ya sabes. Mónica tiene sus cosas. Ya te llamaremos. Entonces Rosa enfermó. Cáncer de páncreas. Me lo dijeron en un martes gris de noviembre. 3 meses, dijo el doctor. Quizás 6 si tiene suerte. La suerte no estuvo de nuestro lado. Fueron 2 meses y medio de verla apagarse lentamente, de sostenerle la mano, mientras el dolor la consumía, de prometerle que todo estaría bien, cuando ambos sabíamos que era mentira. Javier vino al funeral. Se quedó 2 horas. Mónica ni siquiera entró a la casa después del entierro. «Tenían que volver a la ciudad», dijo Javier. «Cosas importantes que hacer». Yo enterré a mi esposa de 50 años prácticamente solo, rodeado de vecinos y amigos, pero sin mi hijo a mi lado, cuando más lo necesitaba. Los siguientes 3 años fueron los más solitarios de mi vida. Esta casa que construí con tanto amor se sentía vacía sin Rosa, sin su risa, sin sus canciones mientras cocinaba, sin su mano en la mía mientras veíamos la televisión por las noches. Pero seguí adelante. Rosa me había hecho prometer que seguiría adelante, que viviría, que no me dejaría vencer por la tristeza. Y ahí estaba yo 3 años después, sentado en mi sala mirando a mi hijo y a su esposa, escuchándolos decirme que era demasiado viejo para cuidar de mí mismo. Era un martes de septiembre. Recuerdo cada detalle de ese día como si estuviera grabado en mi piel. Me levanté temprano como siempre a las 6 de la mañana. Preparé mi café solo, sin azúcar, como me gusta desde que era joven. Salí al jardín a regar las plantas de Rosa, sus rosas rojas, sus geranios, su pequeño huerto de hierbas aromáticas. Cada mañana hago esto. Es mi forma de mantenerla viva, de sentir que aún está conmigo. El día estaba despejado. Una brisa suave movía las hojas de los árboles. Los pájaros cantaban en el naranjo que planté cuando Javier nació. Ese árbol ya tiene 37 años.
Ha visto crecer a mi hijo. Ha sido testigo de cada momento importante de nuestra familia. Bajo ese árbol Javier dio sus primeros pasos. Bajo ese árbol celebramos su graduación. Bajo ese árbol le pedí que cuidara de su madre cuando yo ya no estuviera. Pasé la mañana en mi taller. Sigo trabajando, aunque ya no acepto tantos encargos como antes. Estaba restaurando una mesa antigua para la señora Martínez, mi vecina. Una mesa de roble hermosa que perteneció a sus abuelos. Me gusta trabajar con mis manos. Me mantiene ocupado. Me hace sentir útil. 72 años y todavía puedo hacer un trabajo que haría envidiar a hombres 20 años más jóvenes. A mediodía almorcé solo como hago desde hace 3 años. Preparé una tortilla española, pan con tomate, un poco de jamón. Comida simple pero buena. Rosa siempre decía que yo no sabía cocinar, pero he aprendido. He tenido que aprender. La vida te enseña a hacer cosas que nunca pensaste que tendrías que hacer solo. Después del almuerzo me senté en el porche con un libro. Leo mucho desde que Rosa murió. Novelas históricas principalmente. Me gusta perderme en otras épocas, en otras vidas. Es una forma de escape. Una forma de no pensar en lo vacía que se siente esta casa sin ella. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Eran las 2 de la tarde. Lo recuerdo porque miré el reloj pensando que era temprano para que alguien llamara. La mayoría de mis amigos saben que descanso después del almuerzo. Era Javier. Su voz sonaba tensa. «Papá, necesito hablar contigo. Es urgente. Voy para allá». Y colgó. Así, sin más explicación. Sin darme tiempo de preguntar qué pasaba. Sin decirme si él estaba bien. Solo urgente y voy para allá. Me quedé mirando el teléfono en mi mano. Urgente. Esa palabra resonaba en mi cabeza. Traté de pensar en qué podría ser urgente. Problemas de salud. Problemas económicos. Algún accidente. Mi mente comenzó a crear escenarios, cada uno peor que el anterior. Entré a la casa. Recogí un poco. Lavé la taza del café. Guardé el libro. Preparé más café. No sabía qué otra cosa hacer. La espera es lo peor. Tu mente no para de dar vueltas, no para de imaginar. Caminé de un lado a otro de la sala. Miré por la ventana cada 2 minutos. 40 minutos de mi casa a la ciudad. Necesitaba ese tiempo para llegar. Me senté en mi sillón. El que Rosa me regaló. Cerré los ojos e intenté calmarme. Ricardo, me dije a mí mismo, probablemente no es nada grave. Quizás necesita dinero prestado. Quizás tiene problemas con Mónica. Quizás solo quiere pasar tiempo contigo. Pero algo en mi estómago me decía que no. Algo me decía que este urgente era diferente. Escuché el coche antes de verlo. Un motor caro nuevo. Javier había prosperado en su trabajo. Vendedor de seguros. Ganaba bien. Mucho mejor que yo a su edad. Se estacionó frente a la casa. No en el garaje como siempre hacía. Frente a la casa. Como un visitante. Como alguien que no planea quedarse mucho tiempo. Me levanté. Alicé mi camisa. Me pasé la mano por el pelo. Qué tonto pensé. Es tu hijo. No necesitas arreglarte para tu hijo. Pero lo hice de todas formas. Fui hacia la puerta. Los vi bajar del coche. Javier primero con un maletín en la mano. Un maletín de cuero negro que nunca le había visto antes. Y luego Mónica. Ella llevaba un vestido elegante, tacones altos, maquillaje perfecto. Demasiado arreglada para una visita casual a tu suegro. Demasiado arreglada para un martes por la tarde. Noté algo más, la forma en que caminaban, no tomados de la mano como suelen hacer las parejas, no riendo o hablando entre ellos. Caminaban con un propósito, con determinación, como soldados yendo a la batalla, y yo era el campo de batalla. Abrí la puerta antes de que tocaran. «Hola, papá», dijo Javier. Su tono era plano, sin emoción, sin el cariño que esperaba. Sin el «papá, ¿cómo estás?» o «te extrañé». Solo «hola, papá», como si fuera un trámite. Como si yo fuera un trámite. Adelante, dije haciéndome a un lado. «Pasen. ¿Quieren café? Agua». «No hace falta», respondió Mónica entrando primero.
Esto no tomará mucho tiempo. Esas palabras. Esto no tomará mucho tiempo. Como si mi tiempo no valiera nada. Como si ellos tuvieran cosas más importantes que hacer. Sentí el primer pinchazo de molestia en mi pecho. El primer indicio de que algo no estaba bien. Nos sentamos, yo en mi sillón. Ellos en el sofá. La mesa de café que construí hace 30 años estaba entre nosotros. Sobre esa mesa, Mónica colocó el maletín. Lo abrió lentamente como si fuera una ceremonia. Sacó carpetas, muchas carpetas, papeles, documentos. Papá comenzó Javier sin mirarme a los ojos. Hemos estado hablando, Mónica y yo, y creemos que es hora de que tomemos algunas decisiones importantes. Decisiones importantes. Miré las carpetas sobre la mesa. Miré a mi hijo que seguía sin mirarme. Miré a Mónica que me observaba con esa sonrisa profesional que debe usar con sus clientes. Porque eso era lo que yo era para ella. Un cliente. Un negocio. Hemos consultado con un abogado, continuó Javier, y con un contador. Y la situación es la siguiente. Tú tienes 72 años. Vives solo. Esta casa es grande, demasiado grande para una persona. El mantenimiento debe ser agotador. Las cuentas, los impuestos, todo eso debe ser un dolor de cabeza. Yo lo miré sin decir nada. Esperando. Sabiendo que lo peor venía después. Lo que proponemos, dijo Mónica tomando el control de la conversación, es que transfieras la propiedad de esta casa a nombre de Javier, para protegerla. Para asegurarnos de que cuando tú ya no estés todo esté en orden. Sin complicaciones legales, sin impuestos de herencia. Todo limpio y simple. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Transferir la casa. Mi casa. La casa que construí con mis propias manos. La casa donde Rosa y yo criamos a nuestro hijo. La casa donde ella murió en mis brazos. Transferirla. Como si fuera solo un objeto. Como si no tuviera valor más allá del precio que pondría un tasador. Y por supuesto, continuó ella sin notar mi shock, o eligiendo ignorarlo, tú podrías seguir viviendo aquí. No te echaríamos. Pero sería mejor, más seguro, más práctico si la casa estuviera legalmente a nombre de Javier. También está el tema de tus ahorros, agregó Javier todavía sin mirarme. Sería bueno que abriéramos una cuenta conjunta, para que yo pueda ayudarte con los pagos, para que no tengas que preocuparte por esas cosas. Una cuenta conjunta. Acceso a mi dinero. Al dinero que Rosa y yo ahorramos con tanto sacrificio. El dinero que nos quedó después de pagar su boda. Después de pagar los tratamientos de Rosa. El pequeño colchón financiero que me mantiene tranquilo en mi vejez. Yo seguía sin hablar. No podía. Las palabras no salían. Miraba a mi hijo buscando en su rostro al niño que había sido. Al niño que me abrazaba. Al niño que me decía te quiero papá cada noche y antes de dormir. Pero ese niño ya no estaba ahí. En su lugar había un hombre que evitaba mi mirada. Un hombre que hablaba de mi vida como si fuera un problema que resolver. Una inversión que administrar. Sé que suena drástico, dijo Javier finalmente mirándome. Pero es por tu bien. No puedes seguir viviendo solo así. Necesitas ayuda, necesitas supervisión. Y nosotros estamos aquí para dártela. Supervisión. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Como si fuera un niño. Como si fuera incapaz. Como si 72 años de vida, de trabajo, de responsabilidad, no significaran nada. Como si necesitara que me cuidaran. Que me vigilaran. ¿Y si algo te pasara? Añadió Mónica con esa voz suave que ahora reconocía como pura manipulación. Necesitamos estar preparados. Necesitamos tener acceso legal a todo, para poder tomar decisiones rápidas. Por tu propio bien, por mi propio bien. ¿Cuántas veces en la historia se han cometido atrocidades por el propio bien de alguien? ¿Cuántas veces se ha despojado a las personas de su dignidad, de su autonomía, de su poder por su propio bien? Miré los papeles sobre la mesa, documentos preparados, listos para firmar, con espacios en blanco para mi nombre, para mi firma, para mi rendición.
Habían planeado esto. No habían venido a hablar. Habían venido a ejecutar un plan. Un plan que probablemente llevaban meses preparando. Esperando el momento adecuado. El momento en que yo estuviera más vulnerable. Más solo. Más desesperado por cualquier conexión con mi hijo. Levante la vista hacia Javier. Por favor, dije finalmente encontrando mi voz. Mírame a los ojos cuando me pidas que firme mi vida. Javier levantó la vista entonces. Sus ojos finalmente se encontraron con los míos, y en ese momento vi algo que nunca pensé que vería en la mirada de mi hijo. Frialdad, desprecio, impaciencia. Como si yo fuera un obstáculo. Como si fuera una molestia que había que resolver. Papá dijo con un suspiro, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Estamos tratando de ayudarte. Ayudarme. Esa palabra de nuevo. Ayudarme quitándome mi casa. Ayudarme tomando control de mi dinero. Ayudarme convirtiéndome en un prisionero en mi propia vida. No necesito esa clase de ayuda, respondí. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Estoy perfectamente bien solo. Mónica soltó una risa corta. Fría. Calculada. Perfectamente bien, suegro, por favor. Tiene 72 años. Vive en una casa que se está cayendo a pedazos. Probablemente no come bien. Probablemente olvida tomar sus medicamentos. No tomo medicamentos, dije. Y mi casa no se está cayendo a pedazos. La mantengo muy bien. Ella ignoró mis palabras. Siguió hablando como si yo no hubiera dicho nada. Hemos visto cómo vive. Hemos visto cómo ha dejado que todo se deteriore desde que murió Rosa. Es triste realmente. Un hombre de su edad solo aferrándose a recuerdos. No es saludable. Sentí la ira comenzar a hervir en mi pecho. Aferrándome a recuerdos, Rosa era mi esposa por 50 años. Perdóname si no la olvidé en 3 años como si nunca hubiera existido. Javier se inclinó hacia adelante. Papá, escucha. Esto no es negociable. Hemos hablado con profesionales. Hemos consultado abogados. La mejor opción, la más sensata, es que transfieras todo ahora mientras puedes. Mientras todavía eres legalmente competente para tomar decisiones. Mientras todavía soy legalmente competente. Esas palabras cayeron como bombas en la sala. La amenaza era clara. Implícita pero clara. Si no firmaba voluntariamente, buscarían otra forma. Me declararían incompetente. Incapaz. Senil. ¿Me estás amenazando?, pregunté. Mi voz temblaba ahora. No de miedo. De furia contenida. Eres mi hijo y me estás amenazando. No es una amenaza, respondió Mónica con esa paciencia falsa que usan los adultos con los niños tontos. Es la realidad. Usted no puede seguir así. Y nosotros no vamos a permitir que desperdicie todo lo que tiene. Todo lo que Rosa y usted trabajaron. Todo lo que debería ser de Javier. Ahí estaba. La verdad desnuda. Todo lo que debería ser de Javier. No se trataba de mi bienestar. No se trataba de mi seguridad. Se trataba de dinero. De propiedad, de herencia. Se trataba de que estaban cansados de esperar a que yo muriera. Javier puso una mano sobre la carpeta que contenía los documentos. Papá, sé razonable. Si firmas ahora te ahorraremos a ti y a nosotros muchos problemas legales. Podrás seguir viviendo aquí tranquilo. Nadie te va a molestar. Solo estaremos asegurándonos de que todo esté protegido. ¿Protegido de quién?, pregunté. ¿De mí? De mi propia estupidez senil. No seas dramático, dijo Mónica. Mira, la verdad es simple. Eres viejo. Eres vulnerable. Hay gente que se aprovecha de los ancianos, estafadores, vendedores, incluso supuestos amigos. Nosotros solo queremos asegurarnos de que nadie te manipule para que hagas algo estúpido con tu propiedad. Me quedé mirándola, viendo realmente a esta mujer por primera vez. Esta mujer que había entrado en mi familia 5 años atrás. Esta mujer que nunca mostró interés real en conocerme. Que siempre tuvo preguntas sobre cuánto valía la casa, cuánto tenía en el banco, qué otras propiedades poseía. Esta mujer que ahora estaba sentada en mi sala en el sofá que construí, tratándome como si fuera un niño incompetente.
Y tú, le pregunté a Javier, ¿qué piensas tú realmente? Olvida los papeles. Olvida lo que ella dice. Mírame como tu padre y dime qué piensas. Javier miró a Mónica. Ese simple gesto me lo dijo todo. Él ya no tomaba sus propias decisiones. Ella era quien mandaba. Ella era quien planeaba. Él solo era su herramienta, su vehículo para conseguir lo que quería. Pienso, dijo finalmente, volviendo su mirada hacia mí, que mamá estaría de acuerdo conmigo. Ella querría que estuvieras seguro, que estuvieras cuidado. No metas a tu madre en esto, dije. Mi voz subió de volumen. Tu madre me conocía. Sabía que soy perfectamente capaz de cuidarme solo. Y si estuviera aquí ahora te daría una bofetada por si quieras sugerir esto. Pero no está aquí, gritó Javier de repente. Su compostura se rompió. Su rostro se enrojeció. Esa es toda la cuestión. Ella no está aquí, y tú estás solo y terco y viviendo en el pasado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier se dio cuenta de lo que había dicho. Vi el arrepentimiento cruzar su rostro por un segundo. Solo un segundo. Luego la máscara volvió. La determinación fría volvió. Mónica aprovechó el momento. Suegro, seamos adultos aquí. Todos sabemos que esto va a pasar eventualmente. Cuando usted muera, esta casa será de Javier de todas formas. Lo único que estamos haciendo es adelantar el proceso, hacerlo más eficiente, más limpio. ¿Por qué esperar? ¿Por qué crear problemas innecesarios? Me puse de pie. Ya no podía seguir sentado. Necesitaba moverme. Necesitaba poner distancia entre ellos y yo. Caminé hacia la ventana. Miré mi jardín. El jardín que Rosa y yo plantamos juntos. Cada árbol. Cada flor. Cada piedra del camino. Todo tenía una historia. Todo tenía significado. Ustedes no entienden, dije sin voltearme. Esta no es solo una casa. No es solo propiedad. Es mi vida. Cada tabla, cada clavo, cada ventana. Las puse yo. Con estas manos. Esta casa tiene mi sangre, mi sudor, mis lágrimas. Es el testimonio de todo lo que Rosa y yo fuimos, de todo lo que construimos juntos. Es solo una casa, dijo Mónica con tono aburrido. Madera y ladrillos. Nada más. Me giré bruscamente. Solo una casa. ¿Ves esa marca en el marco de la puerta de la cocina? Son las alturas de Javier desde que tenía 2 años hasta que cumplió 18. Cada cumpleaños lo medíamos ahí. ¿Ves esa mancha en el techo de la sala? Es de cuando Javier tenía 6 años y decidió hacer experimentos con pinturas. Rosa se enojó tanto que no le habló por 3 horas. Luego nos reímos hasta llorar. ¿Ves ese trozo de azulejo diferente en el baño? Lo rompí el día que nació Javier. Estaba tan nervioso instalando el último azulejo que el martillo se me resbaló. Rosa dijo que lo dejáramos así como recuerdo del día más feliz de nuestras vidas. Memorias bonitas, dijo Javier. Pero eso no cambia la situación actual. La situación actual, repetí. La situación actual es que mi hijo viene a mi casa a robarme. Porque eso es lo que es esto. Robo. Con papeles legales y palabras bonitas, pero robo al fin. No es robo, gritó Mónica poniéndose de pie también. Es planificación inteligente, es protección, es sentido común, algo que usted claramente ha perdido. Javier puso una mano en el brazo de Mónica. Cálmate, le dijo. Luego se volvió hacia mí. Papá, voy a ser directo contigo. Esto va a pasar, de una forma u otra. Puedes hacerlo fácil firmando ahora, manteniendo tu dignidad, viviendo aquí tranquilo. O puedes hacerlo difícil. Y créeme, si eliges hacerlo difícil, tenemos recursos. Tenemos abogados. Podemos conseguir una evaluación psiquiátrica. Podemos probar que no estás en condiciones de manejar tus propios asuntos. ¿Realmente quieres pasar por eso? ¿Quieres que te examinen? ¿Quieres que un juez decida si eres competente o no? La amenaza ya no era implícita. Era directa, clara, brutal. Firma. O te destruimos. Firma o te quitamos hasta tu dignidad. Miré a mi hijo.
a este hombre de 37 años que una vez fue mi mayor orgullo. Traté de encontrar algo en él, algo del niño que fue, algo de humanidad, de amor, de respeto. No encontré nada. Solo vi a un extraño con el rostro de mi hijo pero sin su alma. Fuera, dije. Mi voz era baja pero firme. Salgan de mi casa. Papá, comenzó Javier. Fuera, grité. No me obligues a echarte físicamente. Puede que sea viejo, pero todavía puedo manejar a un vendedor de seguros traicionero. Javier recogió las carpetas. Su rostro estaba rojo. Sus manos temblaban de rabia. Esto no termina aquí, dijo. No vamos a rendirnos. Mónica se acercó a mí. Su rostro estaba a centímetros del mío. Se ve patético, dijo con voz baja y venenosa. Un viejo solo aferrándose a una casa vacía. Rosa se avergonzaría de lo que se ha convertido. Un ermitaño amargado que prefiere morir solo antes que aceptar ayuda de su propia familia. Sus palabras fueron diseñadas para herirme. Y lo lograron, pero no le di la satisfacción de verme sangrar. Mantuve mi rostro inmóvil, mi voz calmada. Rosa, dije, me conocía mejor que nadie. Sabía que tengo dignidad, que tengo orgullo, que no me rindo. Y si estuviera aquí, estaría de mi lado. No del tuyo. Ahora sal de mi casa antes de que llame a la policía. La policía, se rió Mónica. ¿Y qué les dirías? ¿Que tu hijo vino a visitarte? ¿Que te ofreció ayuda que no quieres aceptar? Ellos pensarían que estás loco, un viejo paranoico. Probablemente te llevarían ellos mismos a un hospital psiquiátrico. Vamos, dijo Javier tomando el brazo de Mónica. No vale la pena. Ya tendremos tiempo de arreglar esto por la vía legal. Se dirigieron hacia la puerta. Javier se detuvo en el umbral. Se giró. Por última vez, papá. Piénsalo. Todavía puedes firmar. Todavía podemos hacer esto de forma amistosa. Ya no hay nada amistoso entre nosotros, respondí. Ustedes se encargaron de eso. Salieron. Escuché el coche arrancar. Escuché el sonido del motor alejándose. Y entonces, solo entonces, me permití colapsar en mi sillón. Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. Miré alrededor de mi sala, mi casa, mi hogar. Todo me pareció diferente ahora. Manchado, invadido. Como si su presencia hubiera dejado una oscuridad que no podía limpiar. Me levanté. Fui a la cocina. Tomé un vaso de agua. Mis manos todavía temblaban tanto que derramé la mitad. Miré las fotografías en la pared. Rosa y yo el día de nuestra boda. Javier cuando era bebé. Javier en su primera comunión. Javier en su graduación. En cada foto él sonreía. Yo sonreía. Éramos felices. ¿Cuándo se rompió todo? ¿Cuándo el niño que amaba a su padre se convirtió en el hombre que quería despojarlo de todo? Fue gradual. Fue Mónica quien lo cambió. ¿O siempre estuvo ahí latente esperando la oportunidad de emerger? Volví a la sala. Vi las carpetas que Mónica había dejado olvidadas sobre la mesa. Las tomé. Las abrí. Documentos de transferencia de propiedad. Formularios de poder notarial. Autorizaciones bancarias. Todo preparado. Todo listo. Solo faltaba mi firma. Mi rendición. Había algo más en la carpeta. Una carta. De un bufete de abogados. Dirigida a mí. La abrí con manos temblorosas. Era una notificación. Me informaban que Javier Mendoza había iniciado procedimientos para evaluar mi competencia mental, que había solicitado una evaluación psiquiátrica obligatoria, que había presentado evidencia de mi supuesta incapacidad para manejar mis propios asuntos. La carta estaba fechada 2 semanas atrás. 2 semanas. Habían estado planeando esto por semanas, quizás meses. Esta visita no era una propuesta, era un ultimátum. Era su última oferta antes de pasar al ataque legal. Me senté de nuevo. Leí la carta otra vez, y otra. Las palabras se difuminaban frente a mis ojos. Evaluación psiquiátrica. Incompetencia mental. Tutor legal. Todas las palabras que nunca pensé que se aplicarían a mí,
Pensé en Rosa, en lo que diría si estuviera aquí. Rosa era práctica, era inteligente, no se dejaba llevar por emociones. ¿Qué me diría? Lucha, ríndete. Encuentra otra salida. Miré el reloj. Apenas eran las 4 de la tarde. Sentí como si hubieran pasado días desde que sonó el teléfono. Desde que escuché la voz tensa de Javier. Desde que comenzó esta pesadilla. Fui a mi habitación. Me senté en la cama que compartí con Rosa por 50 años. Tomé su fotografía de la mesita de noche. La miré. Su sonrisa, sus ojos llenos de vida, de amor, de todo lo que era bueno en mi mundo. Rosa, susurré. ¿Qué hago? Nuestro hijo quiere quitarme todo. Quiere declararme loco. Quiere encerrarme. ¿Qué hago? Por supuesto, ella no respondió. Pero cerré los ojos e intenté imaginar qué diría. Rosa siempre tuvo la respuesta correcta. Siempre supo qué hacer. Incluso en los momentos más difíciles. Y entonces lo supe. Supe lo que Rosa me diría. Lucha, Ricardo. No te rindas. No les des la satisfacción. Eres más fuerte de lo que creen. Más inteligente de lo que piensan. Lucha. Abrí los ojos. La decisión estaba tomada. No firmaría, no me rendiría. Si querían guerra legal, la tendrían. Pero no sin pelear, no sin usar cada gramo de inteligencia, cada año de experiencia, cada recurso que tuviera. Javier y Mónica habían cometido un error fundamental. Habían subestimado al viejo, habían asumido que sería fácil, que me asustaría, que me rendiría sin luchar. No sabían con quién estaban tratando. No sabían que un hombre de 72 años, que construyó su propia casa, que levantó su propio negocio, que sobrevivió pérdidas, que habrían destruido a hombres más jóvenes, no se rinde fácilmente. Me puse de pie. Guardé la fotografía de Rosa. Salí de la habitación con paso firme. Tenía trabajo que hacer, llamadas que hacer, planes que trazar. La guerra había comenzado. Y yo no planeaba perderla. Esa noche no dormí. Ni un minuto. Me quedé sentado en la oscuridad de mi sala mirando las sombras que la luna creaba en las paredes. Las mismas paredes que pinté con Rosa hace 20 años. Ella eligió ese tono de beige cálido. Decía que hacía que la casa se sintiera como un abrazo. Ahora esas paredes se sentían como una prisión. Repetí cada palabra de la conversación en mi cabeza. Cada gesto, cada mirada, buscando el momento exacto en que perdí a mi hijo. ¿Cuándo dejó de ser mío? ¿Cuándo se convirtió en un extraño que me mira con ojos fríos y calcula el valor de mi muerte? Las horas pasaron con una lentitud cruel. 2 de la mañana. 3. 4. El reloj del abuelo que heredé de mi padre marcaba cada segundo como una sentencia. Tic, toc, tic, toc. El sonido que antes me reconfortaba ahora me atormentaba. Me levanté. Caminé por la casa. Toqué las cosas que construí. La barandilla de las escaleras que tallé a mano. Los gabinetes de la cocina que diseñé para que Rosa pudiera alcanzar todo sin esfuerzo. La repisa sobre la chimenea donde pusimos nuestras fotografías más queridas. Cada objeto era un recuerdo. Cada rincón contaba una historia. Pero ahora todo se sentía manchado. Contaminado por la codicia de mi hijo. Por la ambición de su esposa. Fui a la cocina. Puse agua a hervir para un té que no quería. Solo necesitaba hacer algo con mis manos. Algo normal. Algo que me hiciera sentir que todavía tenía control sobre algo en mi vida. Mientras esperaba que el agua hirviera, miré por la ventana. El jardín estaba oscuro. Podía distinguir apenas las formas de los árboles contra el cielo. El naranjo de Javier. 37 años de vida. Lo planté el día que nació. Lo regué. Lo cuidé. Lo podé cada primavera. Le hablaba igual que a un hijo. ¡Qué irónico! El árbol seguía siendo fiel. Seguía dando frutos cada año. Seguía hermoso y fuerte. Pero el hijo por quien lo planté
Me había abandonado mucho antes de que yo me diera cuenta. El agua comenzó a hervir. El silbido de la tetera me sobresaltó. Mis nervios estaban destrozados. Preparé el té. Manzanilla. La misma que Rosa tomaba cuando no podía dormir. El aroma me trajo tantos recuerdos que tuve que sentarme. Rosa. Mi Rosa. Cerré los ojos y la vi tan claramente como si estuviera frente a mí. Su rostro cuando le dije que estaba embarazada. Su llanto de alegría. Su mano en mi mejilla mientras susurraba: «Vamos a ser padres, Ricardo. Vamos a ser padres». ¿Qué padres fuimos? O al menos eso pensaba. Le dimos todo a ese niño. Todo. Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros sueños. Pospusimos vacaciones para pagar su educación. Trabajamos turnos dobles para comprarle todo lo que necesitaba. Nos sacrificamos una y otra vez, sin pensar dos veces. ¿Y para qué? Para criar a un hombre que ahora me mira como si fuera un problema, como si fuera un obstáculo entre él y su herencia. Bebí el té. Estaba demasiado caliente. Me quemé la lengua, pero apenas lo sentí. El dolor físico era nada comparado con el dolor que tenía en el pecho. Un dolor sordo, constante, como si alguien estuviera apretando mi corazón con un puño de hierro. Me pregunté qué hice mal. Revisé cada decisión que tomé como padre. Fui demasiado indulgente, demasiado estricto. Le di demasiado, no le di suficiente. ¿En qué momento el amor se convirtió en codicia? ¿En qué momento el respeto se transformó en desprecio? Rosa y yo hablábamos sobre esto, sobre cómo criar a un buen hombre, sobre cómo enseñarle valores. Trabajo duro, honestidad, respeto por los mayores, gratitud. Pensamos que lo habíamos hecho bien. Javier era educado, trabajador, exitoso, pero aparentemente olvidamos enseñarle algo fundamental: lealtad, compasión, amor por encima del dinero. O tal vez sí se lo enseñamos, y él eligió ignorarlo. Eligió a Mónica y su ambición por encima de todo lo demás. Mónica. Esa mujer. Vi su rostro en mi mente, su sonrisa calculada, sus ojos fríos evaluando cada objeto en mi casa, asignando valores, haciendo inventarios. Ella vio a Rosa y a mí no como personas, sino como activos, como una futura herencia que manejar. Y Javier la dejó, o peor, la ayudó. Se convirtió en su cómplice, en su herramienta. El cielo comenzó a aclararse, a amanecer. Había pasado toda la noche despierto. Mi cuerpo me lo reclamaba. Me dolía la espalda, me dolía el cuello, me dolían los ojos, pero el dolor físico era bienvenido. Me distraía del otro dolor, el que no tenía remedio. Fui al baño. Me miré en el espejo. Un viejo me devolvió la mirada. 72 años. Arrugas profundas alrededor de los ojos. Canas. Piel flácida. ¿Cuándo me volví viejo? ¿Cuándo dejé de ser el hombre fuerte que podía cargar vigas de madera? Que podía trabajar 12 horas sin cansarse? Que podía hacer cualquier cosa. Ahora era solo un viejo. Un viejo que su hijo quería declarar incompetente. Y capaz, genil. Toqué mi rostro. Estas arrugas. Cada una contaba una historia. Las del sol alrededor de mis ojos venían de años trabajando afuera. Las de mi frente venían de preocupaciones, de responsabilidades, de ser padre, de ser esposo, de ser hombre. Eran marcas de honor, de una vida vivida completamente, de sacrificios hechos, de amor dado. Pero para Javier eran solo signos de debilidad, de vejez, de inutilidad. Salí del baño, fui a mi habitación, me senté en la cama, tomé la fotografía de Rosa otra vez. La estudié como si pudiera encontrar respuestas en su sonrisa capturada hace años. Rosa, susurré: te necesito tu fuerza, necesito tu sabiduría. ¿Qué hago? Recordé la última conversación real que tuvimos. Fue 3 días antes de que muriera.
Estaba muy débil, apenas podía hablar. Pero tomó mi mano con toda la fuerza que le quedaba y dijo: Ricardo, prométeme algo. Lo que sea, le dije, lo que sea, mi amor. Prométeme que vivirás, que no te darás por vencido, que no dejarás que la tristeza te consuma. Prométeme que seguirás siendo el hombre fuerte que conocí, el hombre que nunca se rinde. Te lo prometo, le dije, y lo decía en serio. Ella sonrió. Esa fue su última sonrisa. Bien, porque vas a necesitar esa fuerza. La vida no ha terminado contigo. Todavía hay cosas que hacer, batallas que pelear. No te rindas, Ricardo. Nunca te rindas. Esas fueron casi sus últimas palabras para mí. Como si supiera. Como si pudiera ver el futuro. Como si supiera que vendría este momento. Este día en que necesitaría recordar esa promesa. Dejé la fotografía. Me puse de pie. Me dolía todo el cuerpo por la falta de sueño. Por la tensión. Por el peso de todo lo que había pasado. Pero la voz de Rosa resonaba en mi cabeza. No te rindas, Ricardo. Nunca te rindas. Bajé las escaleras. Fui a mi taller. Ese espacio que ha sido mi santuario por décadas. Olía a madera y barniz. A acerrín. A trabajo honesto. Aquí construí la cuna de Javier. Su primer juguete de madera. La mesa de comedor donde celebramos 1000 cenas familiares. Toqué mis herramientas. Mis manos conocían cada una. Cada martillo. Cada sierra. Cada formón. Estas herramientas me habían dado de comer. Habían construido mi vida. Habían creado belleza de madera muerta. ¿Y ahora qué? Ahora mi hijo quería arrebatarme todo esto. Quería ponerme en un asilo probablemente. O mantenerme aquí como un prisionero mientras él y Mónica disfrutaban de mi casa. De mi dinero. De mi vida. No. La palabra salió de mi boca con fuerza. No lo permitiré. ¿Pero cómo? ¿Cómo pelea un viejo de 72 años contra su propio hijo? Contra abogados. Contra el sistema. Contra todos los que asumen que por tener 72 años automáticamente eres incompetente. Me senté en mi banco de trabajo. El mismo donde me había sentado 1000 veces. Donde había resuelto 1000 problemas. Donde había creado. Donde había pensado. Donde había soñado. Y ahí en ese momento algo cambió dentro de mí. El dolor comenzó a transformarse. La tristeza comenzó a endurecerse. El miedo comenzó a convertirse en determinación. Rosa tenía razón. Todavía era el mismo hombre. 72 años no me habían hecho estúpido. No me habían quitado mi inteligencia, mi capacidad de pensar, de planear, de actuar. Javier y Mónica habían cometido errores. Habían dejado esas carpetas. Había visto sus planes. Sabía que venía. Y el conocimiento es poder. Si querían jugar el juego legal, jugaríamos. Pero no según sus reglas. Según las mías. Tenía recursos que ellos no sabían. Tenía amigos, conocidos, personas que me debían favores. 50 años trabajando en esta comunidad no habían sido en vano. Conocía gente, buena gente, gente que entendería, que ayudaría. Y tenía algo más, tenía la verdad de mi lado. No estaba loco, no estaba senil, era perfectamente capaz de manejar mis propios asuntos, y podía probarlo. También tenía tiempo. Ellos habían mostrado su mano demasiado pronto. La carta del abogado era de 2 semanas atrás, pero todavía no habían procedido oficialmente. Todavía no había orden judicial. Todavía no había evaluación forzada. Eso significaba que todavía podía actuar. Todavía podía prepararme. Todavía podía construir mi defensa. Me levanté. Fui a la casa. Busqué mi libreta de direcciones. Esa libreta vieja llena de nombres y números de toda una vida. Abogados que había conocido. Doctores que eran amigos. Vecinos en quien confiaba. Miré el reloj. Las 7 de la mañana. Demasiado temprano para llamar, pero podía planear.
Podía organizar. Podía prepararme. Saqué papel y lápiz. Comencé a escribir. Una lista de cosas que hacer, personas que contactar, documentos que reunir. Evidencia que recopilar. Mi mano temblaba un poco por el cansancio, pero escribí cada palabra con cuidado, con precisión. Esto era importante. Esto era mi vida, mi dignidad, mi futuro. Trabajé por horas, escribiendo, planeando, pensando en cada posible escenario, en cada posible movimiento que Javier y Mónica podrían hacer, en cada posible contramovimiento que yo podría hacer. El sol estaba alto cuando finalmente paré. Tenía 5 páginas de notas, de planes, de estrategias. No era perfecto, pero era un comienzo. Miré lo que había escrito. Y por primera vez desde que Javier entró por mi puerta el día anterior, sentí algo diferente al dolor. Sentí esperanza, pequeña, frágil, pero ahí. Podía hacer esto. Podía pelear, podía ganar. Rosa lo había dicho. No te rindas, Ricardo. Nunca te rindas. No lo haré, mi amor. Te lo prometo. No me rendiré. Esa tarde finalmente dormí. Solo 3 horas, pero fueron suficientes. Cuando desperté, mi mente estaba más clara. Mi determinación más fuerte. Mi plan más sólido. Era hora de actuar. Era hora de mostrarles a Javier y a Mónica que habían subestimado gravemente al viejo. La guerra apenas comenzaba, y yo tenía cada intención de ganarla. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, hice mi primera llamada. Marqué un número que conocía de memoria. El de Miguel Ángel Ruiz, mi abogado desde hace 25 años. Un hombre honesto que me ayudó con los papeles cuando Rosa murió. Que me asesoró cuando vendí el terreno que heredé de mis padres. Miguel, dije cuando contestó. Necesito verte. Es urgente. Escuchó la tensión en mi voz. Por supuesto, Ricardo. ¿Puedes venir a mi oficina esta tarde? Digamos a las 3. Ahí estaré. Colgué. Mi corazón latía rápido, pero ya no de miedo. De anticipación. De la emoción de finalmente hacer algo. De no ser una víctima pasiva. Pasé las siguientes horas reuniendo documentos. Mi testamento original. Los títulos de propiedad de la casa y del terreno de campo. Estados de cuenta bancarios. Certificados médicos de mis últimos chequeos. Todo lo que pudiera demostrar que era competente, que estaba sano, que tenía control total de mis facultades. También preparé algo más. Saqué mi vieja grabadora. Esa que usaba para grabar notas cuando hacía proyectos complicados de carpintería. Verifiqué que funcionara. Las baterías estaban bajas, pero suficientes. Me vestí con cuidado. Mi mejor camisa, pantalones planchados, los zapatos de cuero que reservaba para ocasiones especiales. Quería verme competente, capaz, no como el viejo vulnerable que Javier y Mónica querían pintarme. A las 2:30 salí de casa. Conduje hasta el centro del pueblo. Todavía manejo perfectamente. Sin lentes. Sin problemas. Otro punto a mi favor. La oficina de Miguel estaba en un edificio antiguo restaurado. Subí las escaleras sin problema, sin jadear, sin cansarme. 72 años, pero todavía fuerte. Miguel me recibió con un abrazo. Siempre ha sido así, cálido, cercano. No solo mi abogado, sino mi amigo. Ricardo, dime qué pasa. ¿Te oyes preocupado? Me senté. Saqué las carpetas que Javier había dejado olvidadas. Se las pasé. Miguel las abrió. Comenzó a leer. Vi cómo su expresión cambiaba. De curiosidad a sorpresa, de sorpresa a indignación. Esto es. Comenzó pero no terminó la frase. Siguió leyendo. Página tras página. Cuando terminó, levantó la vista. Su rostro estaba rojo. Tu hijo hizo esto. Tu propio hijo. Le conté todo. Cada detalle de la visita. Cada palabra cruel. Cada amenaza. Miguel escuchaba tomando notas. Cuando llegué a la parte de la carta del bufete de abogados, su rostro se puso más serio aún. Ricardo, esto es grave. Muy grave. Están preparando un caso para declararte incompetente.
Tienen 2 semanas trabajando en esto. Probablemente ya tienen testigos preparados. Supuestos testimonios de tu comportamiento errático. Mi estómago se hundió. Testigos. ¿Quiénes? Vecinos a quienes habían sobornado. Conocidos que malinterpretaron mi duelo por Rosa como demencia. Pero hay buenas noticias, continuó Miguel. Primero, todavía no han presentado nada oficial. Esto es solo preparación. Segundo, tú me buscaste primero. Eso muestra iniciativa, competencia. Tercero, tienes estos documentos. Prueba de que ellos te presionaron, de que hubo coerción. Sacó su teléfono. Hizo una llamada. Doctor Herrera, soy Miguel Ruiz. Necesito un favor urgente. Tengo un cliente que necesita una evaluación psiquiátrica completa. Si hoy sí es posible, es preventivo. Gracias. Colgó. Te van a evaluar. Pero tú voluntariamente. No porque un juez lo ordene, sino porque tú decides demostrar tu competencia. ¿Entiendes la diferencia? Entendí perfectamente. Era tomar control. Adelantarme a su jugada. También necesitamos más, dijo Miguel pensativo. Necesitamos demostrar que ellos tienen motivos ulteriores. Que esto no es por tu bienestar, sino por su codicia. Ahí es donde entra mi plan, dije. Saqué la grabadora. Durante las próximas semanas voy a documentar todo. Cada llamada, cada visita, cada interacción con Javier y Mónica. Miguel sonrió. Eres más astuto de lo que aparentas, viejo amigo. Pero ten cuidado. Las grabaciones sin consentimiento tienen limitaciones legales. Úsalas sabiamente. Pasamos 2 horas más planificando. Miguel preparó documentos, poderes notariales específicos que me protegían, un nuevo testamento más detallado, declaraciones juradas de mi competencia mental. Cuando salí de su oficina a las 5 de la tarde tenía un maletín lleno de armamento legal y algo más valioso. Tenía esperanza. Tenía un plan. Tenía un aliado. Fui directamente al consultorio del doctor Herrera, un psiquiatra respetado en la comunidad. Lo conocía de años. Había tratado a Rosa durante sus últimos meses, cuando la depresión por su enfermedad la consumía. Ricardo dijo saludándome. Miguel me explicó la situación. Vamos a hacer esto de forma completa y apropiada. La evaluación tomará unas 3 horas. ¿Estás listo? Más que listo. Me sometí a cada prueba. Preguntas de memoria. Ejercicios de lógica. Evaluaciones de juicio. Test de orientación temporal y espacial. Respondí cada pregunta con cuidado, con precisión, demostrando que mi mente estaba tan afilada como siempre. El doctor Herrera tomaba notas constantemente. De vez en cuando asentía. Ocasionalmente sonreía ante mis respuestas. Cuando terminamos, eran casi las 8 de la noche. Estaba exhausto mentalmente, pero satisfecho. Ricardo, dijo el doctor guardando sus papeles. No hay absolutamente nada malo contigo. Tu función cognitiva es excelente. Tu memoria mejor que la de muchos de mis pacientes 20 años más jóvenes. Tu juicio es sólido. Tus respuestas racionales y bien pensadas. Prepararé un informe completo. Cualquier juez que vea esto no tendría base para declararte incompetente. Gracias, doctor. No sabe cuánto significa esto. Conduje a casa en la oscuridad. Mi casa. Mi hogar. Ahora protegido legalmente. Ahora defendido por profesionales. Ahora no tan vulnerable, pero sabía que esto apenas comenzaba. Javier y Mónica no se rendirían fácilmente. Tenían sus propios abogados, sus propios planes, su propia determinación. Lo que no sabían era que yo también tenía algo. Tenía la verdad. Tenía evidencia. Tenía aliados. Y tenía algo más que descubrí esa noche. Llegué a casa. Estacioné en el garaje. Entré por la puerta de la cocina. Algo se sentía diferente. Miré alrededor. Nada fuera de lugar aparentemente, pero ese sentimiento persistía. Fui de habitación en habitación. Todo parecía normal, hasta que llegué a mi estudio. Ahí lo vi. El cajón de mi escritorio estaba ligeramente abierto. Yo siempre lo cerraba completamente.
Siempre. Abrí el cajón, revisé el contenido, mis documentos importantes, o al menos algunos de ellos. Faltaba una carpeta. La carpeta donde guardaba copias de los títulos de propiedad, copias de mi testamento, información financiera. Alguien había entrado a mi casa. Alguien había revisado mis cosas. Y solo había una explicación. Javier tenía llave. Se la di hace años para emergencias. Para cuando Rosa estaba enferma y yo necesitaba que viniera rápido. Nunca se la pedí de vuelta. Nunca pensé que la usaría así. Sentí una mezcla de furia y violación. Mi propia casa, mi santuario, invadido. Mientras yo estaba fuera construyendo mi defensa, ellos estaban aquí recolectando información. Documentos que podrían usar en mi contra. Pero entonces me di cuenta de algo. Esto era bueno. Esto era evidencia de su desesperación, de sus intenciones maliciosas. Miguel necesitaba saber esto. Tomé mi teléfono. Llamé a Miguel. Contestó de inmediato. Ricardo, ¿qué pasa? Entraron a mi casa, Miguel. Mientras estaba con ustedes. Robaron documentos. Escuché su respiración aguda. ¿Hay señales de entrada forzada? No. Usaron la llave que le di a Javier. Perfecto. Esto es allanamiento de morada. Robo. Podemos usarlo. Pero necesitamos probarlo. ¿Tienes cámaras de seguridad? No tengo. Entonces consíguelas. Mañana. Y Ricardo cambia las cerraduras. Todas. No puede tener acceso a tu casa sin tu permiso. Lo haré. Colgué. Mi mente trabajaba rápido. Ellos habían escalado. Habían cruzado una línea. Pensaban que me tenían acorralado. Que podían hacer lo que quisieran. Pero habían cometido un error. Me habían subestimado. Y me habían dado más munición. Esa noche preparé una trampa. Si querían jugar sucio, jugaríamos sucio. Pero yo jugaría más inteligente. Escribí un documento falso. Un testamento nuevo. Uno donde dejaba todo a una fundación benéfica. Ninguna mención de Javier. Lo imprimí. Se veía oficial, con Vicente Sisi. Lo dejé en mi escritorio. En un lugar visible pero no obvio. Como si lo hubiera dejado ahí por accidente. Como si no supiera que ellos estaban vigilando. Si volvían a entrar, si volvían a revisar, encontrarían esto. Y entrarían en pánico. Un pánico que los haría cometer errores. Errores que yo podría usar. También hice algo más. Llamé a mi vecina, la señora Martínez. Una mujer de 80 años con ojos de halcón y lengua afilada. Nada pasaba en nuestra calle sin que ella lo notara. Señora Martínez, necesito pedirle un favor. Dime, Ricardo, lo que necesites. Si ve a alguien en mi casa cuando yo no estoy, especialmente a mi hijo o a su esposa, ¿podría avisarme? Y quizás tomar una foto si puede. Escuché la emoción en su voz. Ella amaba los dramas, los chismes. Esto era oro para ella. Por supuesto, Ricardo. Cuenta conmigo. No se me escapará nada. Colgué sonriendo. Ahora tenía ojos cuando yo no estaba. Testigos. Documentación. Las piezas se estaban moviendo en el tablero. Javier y Mónica pensaban que estaban ganando. Pensaban que me tenían donde querían. No sabían que cada movimiento que hacían estaba siendo documentado. Cada error registrado. Cada acción en mi contra se estaba convirtiendo en evidencia para mi defensa. Me senté en mi sillón. El cansancio finalmente me alcanzó. Pero era un cansancio diferente. No de derrota, sino de trabajo productivo. De batallas peleadas. De progreso hecho. Miré la fotografía de Rosa en la repisa. Te dije que no me rendiría, mi amor, y estoy cumpliendo. Estoy peleando. Y voy a ganar. Cerré los ojos. Por primera vez en días dormí profundamente. Sin pesadillas. Sin miedo. Solo con la satisfacción de saber que había tomado control. Que había dejado de ser víctima. Que el viejo todavía tenía algunos trucos bajo la manga. Y Javier y Mónica estaban a punto de descubrirlo. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de silencio por parte de Javier y Mónica. 3 semanas en las que instalé cámaras de seguridad en cada entrada de mi casa.
3 semanas en las que la señora Martínez me llamó 2 veces para decirme que había visto a Mónica merodeando por mi calle, pero sin atreverse a acercarse al ver las cámaras nuevas. Miguel trabajó rápido. Presentamos una demanda preventiva, una orden de restricción temporal contra cualquier intento de declaración de incompetencia sin mi presencia y representación legal. El juez, después de revisar el informe del doctor Herrera, la concedió de inmediato. Javier recibió la notificación un martes por la mañana. Lo sé porque me llamó 30 minutos después. Su voz temblaba de rabia. ¿Qué crees que estás haciendo, papá? Protegiéndome, respondí con calma. De ti, de tu esposa, de sus planes. Esto es ridículo. Solo queremos ayudarte. Entonces respeta mi decisión de no necesitar tu ayuda. Colgué. Mi mano no tembló. Mi voz no quebró. Estaba en control. Completamente. 2 días después recibí una carta certificada. Era de Javier. Una carta larga, llena de justificaciones, de acusaciones. Decía que yo estaba siendo manipulado por mi abogado, que estaba actuando irracionalmente, que esto demostraba exactamente por qué necesitaba supervisión. La leí una vez. La archivé, más evidencia de su campaña contra mí, pero entonces algo cambió. Una tarde, 6 semanas después de todo esto, escuché un coche en mi entrada. Miré por la ventana. Era Javier, solo, sin Mónica. Salió del coche lentamente. Su postura era diferente. No la arrogancia de antes. Parecía cansado, derrotado. Se quedó parado frente a mi puerta por largo tiempo antes de tocar. Consideré no abrir. Consideré dejarlo ahí. Pero algo en mí, quizás la parte que todavía recordaba al niño que fue, me hizo abrir la puerta. «Hola, papá», dijo. Su voz era suave, casi tímida. «¿Podemos hablar?» «Depende», respondí. «¿Vienes a amenazarme otra vez?» «A decirme que soy demasiado viejo para mi propia vida», negó con la cabeza. «No. Vengo a disculparme». Esas palabras me sorprendieron. Lo dejé entrar. Nos sentamos. No en la sala, en la cocina, en territorio neutral. Javier puso sus manos sobre la mesa. Las estudió como si nunca las hubiera visto antes. Papá yo comenzó, pero su voz se quebró. Respiró profundo. He sido un idiota. Peor que eso, he sido un mal hijo, un hijo terrible. Esperé. No dije nada. Necesitaba escuchar esto de él, todo. Mónica continuó. Ella tiene esta forma de hacer que las cosas suenen razonables. Empezó hace como 1 año. Comentarios pequeños sobre cuánto valía la casa, sobre cómo deberías tener ayuda, sobre cómo eventualmente necesitarías que alguien manejara tus asuntos. Y de alguna forma poco a poco me convenció de que era lo correcto, que era por tu bien. Hizo una pausa. Levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero no era por tu bien. Era por el nuestro, por el suyo principalmente. Y yo fui tan ciego, tan estúpido, que la dejé convencerme de traicionar a mi propio padre. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Mamá estaría tan avergonzada de mí. Tú me criaste mejor que esto. Me enseñaste valores. Honestidad, respeto. Y yo los tiré a la basura por dinero. Por una casa. Por cosas que no significan nada comparado con lo que he perdido. ¿Qué has perdido?, pregunté. Mi voz todavía cautelosa. A ti, dijo. A mi padre. A mi héroe. Al hombre que me enseñó todo lo que sé. Al hombre que trabajó hasta los huesos para darme una buena vida. Y lo traicioné. Por codicia. Por ambición. Por ser un cobarde que dejó que su esposa lo manipulara. El silencio llenó la cocina. Miré a mi hijo. Vi lágrimas genuinas, remordimiento genuino, pero también vi años de daño, de confianza rota, de palabras crueles que no podían retractarse. Lo siento, papá, susurró. Sé que probablemente es demasiado tarde. Sé que he destruido nuestra relación, pero necesitaba que lo supieras. Necesitaba disculparme. Aunque no me perdones, aunque nunca vuelvas a hablarme, necesitaba saber que me arrepiento,
que si pudiera retroceder el tiempo, haría todo diferente. ¿Qué pasa con Mónica?, pregunté. Estamos separados, dijo. Le dije que lo que hicimos estuvo mal, que necesitábamos parar. Ella se enojó. Dijo que yo era débil, que estaba traicionándola a ella, que eligiera entre tú y ella. Elegí a ti. Aunque probablemente ya es muy tarde. Me levanté. Fui al fregadero. Llené 2 vasos de agua. Le di uno más y estasiasen. Té otra vez. Bebí lentamente, dándome tiempo para pensar, para procesar, para sentir. Javier, dije finalmente, me hiciste mucho daño. Tanto que hay noches en que todavía no puedo dormir pensando en las cosas que dijiste. En cómo me miraste, como si yo fuera basura, un estorbo. Lo sé, dijo. Lo sé y me odio por ello. Pero continué también, sé algo sobre el perdón. Tu madre me lo enseñó. Me enseñó que guardar rencor solo envenena al que lo guarda. Que el perdón no es para el que hizo mal, sino para el que fue herido. Para liberarnos de la amargura. Javier me miró con esperanza. Con miedo. Con anticipación. No sé si puedo perdonarte hoy, dije honestamente. No sé si puedo olvidar lo que pasó, pero sé que puedo intentarlo. Puedo darte la oportunidad de probarte, de demostrar que este arrepentimiento es real, que has cambiado. Haré lo que sea, dijo. Lo que necesites. El tiempo que tome. Asentí. Está bien, empezaremos despacio, reconstruiremos lo que se rompió. Ladrillo por ladrillo. Como construí esta casa. Con paciencia, con esfuerzo, con tiempo, se puso de pie. Caminó hacia mí, y por primera vez en años lo abracé. Mi hijo. No el extraño que me traicionó, sino mi hijo. El niño que cargué, el niño que enseñé, el niño que todavía en algún lugar profundo de su corazón me amaba. Han pasado 8 meses desde ese día. Javier viene a visitarme cada domingo, tal como solía hacer antes de Mónica. Tomamos café. Hablamos. A veces trabajamos juntos en mi taller. Lentamente, muy lentamente, estamos sanando. El divorcio de Javier se finalizó hace 3 meses. Mónica intentó demandarme. Intentó seguir con los planes de declaración de incompetencia. Pero sin Javier de su lado, sin acceso a información sin bases legales, su caso fue desestimado. La última vez que supe de ella, se había mudado a otra ciudad. En cuanto a mí, actualicé mi testamento. Uno nuevo, claro y específico. La casa será de Javier cuando yo muera, pero bajo condiciones. Debe mantenerla. Debe cuidar el jardín de Rosa. Debe respetar su memoria y la mía. Si no lo hace, la casa va a una fundación benéfica. Javier estuvo de acuerdo con cada condición. De hecho, él mismo sugirió algunas. Quiere demostrar que ha cambiado, que no es el hombre que fue durante esos meses oscuros. Aprendí muchas cosas de todo esto. Aprendí que la vejez no es debilidad, que 72 años de vida significan 72 años de sabiduría, de experiencia, de capacidad para pelear. Aprendí que la familia no siempre es lo que esperamos, que incluso los hijos buenos pueden perderse, pero también que pueden encontrarse otra vez. Aprendí que proteger lo tuyo no es egoísmo, es dignidad, es respeto propio. Es reconocer que trabajaste toda tu vida por algo y mereces disfrutarlo. Controlarlo. Decidir qué pasa con ello. Si estás escuchando esto y eres mayor, mi consejo es simple. Protege lo tuyo con un abogado de confianza. Haz un testamento claro antes de que alguien lo haga por ti. No dejes que nadie, ni siquiera tu propia familia, te haga sentir incompetente por tu edad. La edad es experiencia, es conocimiento. Es fuerza de un tipo diferente. No dejes que nadie te quite eso. Y si eres joven, si tienes padres mayores, recuerda esto. Ellos te dieron la vida. Te criaron. Sacrificaron sus sueños por los tuyos. El respeto no es opcional. El amor no se mide en herencias. Se mide en tiempo. En cuidado. En estar presente cuando te necesitan, no solo cuando quieres algo de ellos. La dignidad no tiene edad.
El respeto no caduca. Y el amor verdadero no espera a que alguien muera para manifestarse. Esta fue mi historia. Mi batalla. Mi victoria. No fue fácil. Hubo momentos en que pensé rendirme. Momentos en que el dolor era tan grande que quería simplemente firmar todo y acabar con ello. Pero recordé la promesa que le hice a Rosa. No te rindas, Ricardo. Nunca te rindas. Y no lo hice. Peleé. Y gané. No solo la batalla legal. Gané algo más importante. Gané mi dignidad de vuelta. Mi respeto propio. Mi derecho a vivir mi vida en mis propios términos. Si mi historia te tocó el corazón, me gustaría saberlo. Me gustaría saber que no estoy solo. Que hay otros como yo que han peleado batallas similares. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. Desde qué país, porque estas historias pasan en todas partes. En cada cultura. En cada familia. Comparte mi historia con alguien que la necesite escuchar. Con un padre mayor que está siendo presionado. Con un hijo que necesita entender el valor del respeto. Con cualquiera que esté peleando su propia batalla contra la injusticia. Porque al final no importa cuántos años tengamos. Todos merecemos dignidad. Todos merecemos respeto. Todos merecemos vivir nuestras vidas sin miedo de que quienes deberían amarnos nos traicionen. Gracias por escucharme. Gracias por tu tiempo. Gracias por permitirme compartir mi historia contigo. Y recuerda siempre. Nunca es demasiado tarde para pelear por lo que es tuyo. Nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para demostrar que la edad es solo un número, pero el carácter es eterno. Un abrazo fuerte desde Valencia, España. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Ricardo Mendoza, 73 años, Valencia.